todo negocio tiene sus pros y sus contras. Yo diría que un contra que a mucha gente le parece fascinante es viajar. Yo te voy a dar una intimidad, algo bien simpático, y es que yo odio viajar en avión. Odio. O sea, no hay cosa que me disguste más que eso. Pero amo tanto lo que hago que se anula el efecto negativo. Lo importante es que tú hagas lo que te gusta. Tengo 30 años haciendo lo que me gusta. Yo puedo decir que durante 30 años me han pagado para divertirme. Y yo creo que esa es parte del éxito. Es un proceso de transformación donde imagínate un vehículo que tiene 4 ruedas. Todas tienen que girar. Si hay una que no está, entonces el auto, por más que estén rodando fantásticamente las otras 3, si hay una que no está, el auto comienza a no generar el desempeño. Puedes tener el motor, el chasis, las mejores rines, pero si una rueda no está alineada a las otras 4, ese motor no lo vas a poder llevar a su máxima capacidad. Después de la pandemia, las compañías corrieron a invertir en mucho software. Se llenaron de software. Comenzaron a invertir. Está bien, es una reacción de cero digitalización a ir a la digitalización. Y usando palabras entendibles, se compraron un Ferrari y lo manejan como bicicleta. Entonces el retorno a la inversión de ese Ferrari no se da. Pero cuando fuimos a ver, el bodeguero, cuando recibía los materiales de los proveedores, tapas, etiquetas, botellas, él los almacenaba, pero no los registraba en el sistema. Su práctica era que él registraba en el sistema todas las órdenes, todos los ingresos los días viernes. Pero la línea de producción funcionaba todos los días. ¿Qué pasa? La línea de producción jalaba tapas, jalaba botellas y el sistema decía, compren, compren, compren. No hay stock, no hay stock. Sí había, físicamente sí había, pero en el sistema no había porque el bodeguero no lo registraba. Y llegaba el viernes y pum, lo registraba, pero él ya había soltado la orden de compra al departamento de compras y compras se había comprado, entonces venía el efecto látigo y entonces de repente se llenaron de tapas para 7 meses. Buenas tardes, bienvenido a este nuevo episodio de Empresario 360. En esta ocasión tengo el privilegio de contar como invitado con Fabricio Guerrero, CEO, fundador del Grupo Valor, una empresa vinculada a todo lo que es la asesoría, al management, a la buena gestión de los negocios. Y vamos a hablar de algo que nos apasiona realmente, que es cómo realmente creamos valor, cómo mejoramos nuestras empresas, nuestras industrias. Bienvenido, Fabricio, un gusto estar aquí contigo. Gracias, Alfredo. El gusto es mío. Me encanta conversar sobre estos temas. Me encanta compartir el know-how, la experiencia, poder ayudar, dar un granito de arena a nuestro ecosistema empresarial y feliz de estar aquí contigo y conversar sobre todo lo que me vayas a preguntar. Conversábamos tras cámaras y me decías que tienes 30 años de experiencia, hoy con una operación en más de 12 países, trabajando para diferentes tipos de industrias, y que realmente pasas gran parte de tu tiempo en los aviones. Un Sí. tema bastante difícil, complicado de gestionar, pero al mismo tiempo muy retador. Y me decías que eso es realmente lo que te apasiona y lo que te anima y el motivo por el que te levantas todos los días. Bueno, yo soy fiel creyente que uno tiene que trabajar donde le gusta. Y yo amo mi trabajo. Amo poder construir, crear, ayudar a las empresas a ser mucho más productivas, más eficientes. Sí, todo negocio tiene sus pros y sus contras. Yo diría que un contra que a mucha gente le parece fascinante es viajar. Yo te voy a dar una intimidad, algo bien simpático, y es que yo odio viajar en avión. Odio. O sea, no hay cosa que me disguste más que eso. Pero amo tanto lo que hago que se anula el efecto negativo. Y bueno, sí, parte del trabajo hoy en día es volar. Somos una empresa regional, estamos 12 países, definitivamente tenemos que estar montados en un avión. Yo creo que igual eh, las grandes empresas, grandes compañías, altos ejecutivos ya ven el volar como parte del trabajo, es como levantarte, tomar un café, es tu día a día. Lo importante es que tú hagas lo que te gusta. Tengo 30 años haciendo lo que me gusta. Yo puedo decir que durante 30 años me han pagado para divertirme. Y yo creo que esa es parte del éxito, o yo me considero exitoso y no en la medida económica o lo que hayamos logrado, considero exitoso porque he tenido una vida haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me apasiona y eso a mí me llena
y me hace ser mejor y esforzarme y levantarme todos los días con ganas de ir a trabajar. Empecemos por tu trayectoria, Fabricio. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo arrancan esos 30 años en un breve resumen? Bien, ¿Cómo bien rápido. empiezas? Y cómo así te vinculas mucho a la consultoría de gestión de negocios. Voy a hacer un fast forward bien rápido porque pues, digo, ya uno tiene sus canas, ya no, ya puedes hablar muchísimo y la idea no es aburrirlo. Pues yo arranco, primero cuando me gradué del colegio no sabía qué estudiar. No sabía, entonces arranco intentando ingeniería, arranco después, no me gusta en ingeniería civil, después me voy a la arquitectura, tampoco. Y entonces consigo un trabajo en un banco y digo, bueno, voy a estudiar finanzas y creo que en ese momento yo dije, las finanzas es mi vida y arranqué y me comenzó a ir muy bien en el banco, pero después me di cuenta que la verdad me parecía muy aburrido el trabajo del banco, era muy encajonante, pues tienes muchas limitantes obviamente por las regulaciones del negocio y ahí conocí a la primera firma consultora que estaba haciendo una asesoría en el banco y dije, ay, yo quiero ser como ellos. Es lo que yo quiero hacer en el futuro. Y entonces encaminé todos mis esfuerzos para eso. Viajé a México, hice una maestría, me enfoqué en ingeniería industrial pura y dura, porque me quería especializar como consultor de procesos, de métodos, de productividad. Y ahí arrancó mi carrera de consultora, arranqué una firma muy buena y algo muy chistoso, me contrataron por mi experiencia en el banco. Y entonces solo me mandaban a Ujú. bancos. Yo no quería estar en bancos, pero como tenía experiencia en bancos, tuve la oportunidad de entrar a esta firma y esta firma solo me mandaba a bancos. Y entonces yo tenía muchos deseos de trabajar fuera de lo que era un banco, tenía deseos de conocer las industrias, ya dominaba los bancos y quería estar en una fábrica, en una distribuidora, en una empresa logística, alimentos, bebidas, cualquier empresa que no sea un banco. Pero ahí arrancó mi vida de consultor y durante 3 años, como te digo, me he divertido muchísimo. He tenido la oportunidad de trabajar en todo tipo de industrias, en diferentes países y he tenido diferentes retos. He visto la evolución tecnológica que ha sufrido el mundo empresarial, en fin. Fundaste tu compañía hace 25 años, me contabas. Grupo Valor se fundó hace 25 años, arrancó como una banca de inversión. Eh, um, Fui parte de un socio fundador, se llama Jorge Gallo, él, un gran hombre exitoso, me dio la oportunidad de trabajar junto con él en crear esta empresa. Jorge era más especializado en banca de inversión, sigue siendo un crack en banca de inversión. Sin embargo, en el día su éxito hizo que se desviara a la parte inmobiliaria y yo seguí el rumbo de la consultoría. Entonces, Jorge hoy en día es un constructor muy grande en Panamá. Sigue haciendo asesorías, pero muy pequeñas, pero así arrancamos la firma. Sin embargo, hoy en día la firma la llevo yo junto a grandes socios que tengo en cada país, en cada región. Tengo grandes socios que me apoyan en el crecimiento de esta marca. En base a la experiencia que has tenido y que tienes, ves múltiples negocios prácticamente a diario, diferentes sectores, industrias y demás. ¿Cuál dirías que es el mayor desafío que hoy enfrentan las empresas en Latinoamérica, sin importar su tamaño y su sector? ¿Cuál es ese gran dolor que tiene el empresario latinoamericano el día de hoy, 2025? Bueno, los dolores son muchos, pero yo creo que el empresario latinoamericano tiene un reto. Tiene una ventaja y tiene un reto. Ventaja me refiero a que él tiene una visión de futuro que otras empresas de primer mundo no tienen. Ejemplo, a muchas empresas les llega el choque tecnológico de un solo golpe. A nosotros nos demora cada vez menos, 1, 2 o 3 años, en que llegue eh, toda esa innovación tecnológica que llega en otras latitudes. Entonces tenemos tiempo de invertir y reaccionar. Y sobre esa misma línea me voy. Yo creo que el mayor reto que tienen las empresas latinoamericanas es saber adaptarse al cambio. Yo creo que ahí es donde nos cuesta. Por ser latinos, muchas veces confiamos en exceso en nuestras capacidades como líderes y no creamos una red de confianza. Las grandes organizaciones que realmente crecen es cuando crean un equipo donde en ausencia de líder sigue funcionando a su perfección. Entonces, como decía Darwin, realmente no el más grande o el más fuerte es el que sobrevive, es el que mejor se adapta al cambio.
Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos, la adaptación al cambio. A veces cuesta por el mismo miopía de éxito que tenemos. Entonces, si yo lo estoy haciendo bien, ¿por qué va a cambiar? Hasta que nos entra el golpe y de repente ya tenemos el competidor respirándonos muy cerca y ahí queremos reaccionar y no nos da tiempo. Entonces, yo creo que adaptación al cambio es un reto importante en los empresarios latinoamericanos. Y si tuviéramos que ver esa adaptación al cambio y tomar en cuenta tres elementos que me permiten a mí gestionar ese cambio de manera eficiente, ¿cuáles serían esos tres puntos claves que todo empresario debería tener sobre la mesa para decir, tengo que adaptarme al nuevo entorno, al cambio que viene y viene de manera muy rápida, acelerada? Yo creo que hay muchos elementos, no hay una fórmula acertada. Yo creo que un líder, un empresario exitoso debe tener, número uno, enfoque. Cuando un empresario no tiene enfoque, eso genera un efecto de cadena hacia toda la organización. Y, tú ves esos grandes empresarios tienen un enfoque, tienen un norte, saben a dónde quieren ir. Que se equivoquen no tiene nada de malo. Todos nos equivocamos, pero que nos equivoquemos en camino o en el camino hacia ese punto que quiero llegar. Tener un enfoque claro y trasladar a tu equipo ese enfoque ayuda muchísimo. Eh, um, Ese es para mí uno de los principales factores. La otra es, el mundo cada vez cambia más rápido. Hoy estamos viendo otra revolución, la revolución de la inteligencia artificial. Yo creo que un empresario tiene la responsabilidad de autoeducarse, tiene la responsabilidad de entrenarse, tiene la responsabilidad de informarse, tiene la responsabilidad de aprender continuamente. Eh, um, yo creo que eso es algo que todos los empresarios tenemos que hacer. Estamos mandados a estudiar, a explorar, a escuchar, a aprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo sé que no podemos predecir el futuro, pero podemos leer los contornos. Yo no sé lo que va a pasar, pero ya veo por dónde van los golpes. Ya veo lo que puede estar pasando. Entonces, ese es el segundo aspecto. Tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y el tercer aspecto, diría yo, crear un buen governance, un buen equipo con claridad de roles, eh, ah, saber que no podemos ser ese cuello de botella. Lo peor que puede pasar a nuestra empresa es que nosotros seamos su cuello de botella. O sea, me refiero a los líderes a los que los manejamos las empresas. No podemos ser el cuello de botella. Entonces, para eso tenemos que aprender a delegar. Para eso tenemos que construir un equipo. Para eso tenemos que confiar en el equipo, darle accountability a ese equipo para que ese equipo pueda ejecutar con confianza. Porque si todo depende de nosotros, yo he visto empresarios que firman cheques firmaban en la época de los cheques $10 de gasto. ¿Por qué estás gastando tu tiempo en eso? Tenemos que aprender a priorizar. Entonces, esos son los tres. Insisto, estoy seguro que hay miles más, pero de lo que he aprendido, Claro, la fa- los tres más importantes y más relevantes que tienes que tener sobre la mesa. sí, es enfoque, visión y governance. Claro, y dentro del equipo es clave lo que tú justo dices, ¿no? El aprender a delegar, el aprender a confiar y también el desarrollar esa capacidad de escuchar, porque no sé si te has tocado empresarios que tienen muy buenos equipos, pero al final no escuchan las recomendaciones que le da y eso tiene un peso en la gestión del negocio. Cuando un empresario no escucha a su equipo, comienza a perder competitividad, inevitablemente, sobre todo si quieres crecer. Digo, si eres una empresa chiquita y la quieres mantener pequeña y quieres mantener una operación mínima, bueno, está bien, tú vas a ser one show man, pero la clave del crecimiento, de la sostenibilidad, es justamente eso, crear equipos, confiar en tu equipo, escuchar a tu equipo, porque no dependan solamente de ti. Me contabas tras cámaras que dentro de los proyectos que gestionas, te enfocas mucho en crear valor, haciendo mucho énfasis al nombre de tu compañía, generar impactos positivos, mejorar la rentabilidad de la compañía y su valoración en el largo plazo. Tomando en cuenta todos estos elementos, ¿cuál es el problema que más se repite dentro de las compañías que tú asesoras en la región y por qué crees que existe ese problema? Para crear valor,
Las empresas tienen que tener, como lo dije, un buen enfoque y tienen que saber hacia dónde tienen. Yo creo que la primera oportunidad que tienen que tener las empresas es conocerse a sí mismas. Muchas veces no saben las capacidades de su propia empresa, dónde están y dónde pueden llegar. Conocen las capacidades, conocen sus debilidades, conocen sus fortalezas y saben a dónde quieren llegar y saben cómo será el gap. Esa va a ser una empresa exitosa. La clave de crear valor es saber dónde estoy y dónde puedo llegar y qué me hace falta para llegar. Suena sencillo, pero a los empresarios les cuesta o a los líderes les cuesta ser transparente en sus debilidades. Hay un ejercicio que yo hago siempre trato de hacerlo con los clientes, es am, ponerte en los pies del competidor, como si tú fueras el competidor de tu empresa y tratar de destruir tu propia empresa. Tu competidor más relevante. Exacto. Ahí tú vas a ser realmente honesto de tus capacidades, tus debilidades. Ese para mí ese es crear conciencia de dónde estás y crear conciencia de a dónde puedes llegar. ¿Cómo funciona ese ejercicio en la En la, práctica cuando lo ejecutas? pues, lo primero que hacemos nosotros con los clientes es analizar 4 drivers importantes de un cliente. El driver financiero, porque los clientes toman decisiones sobre la base financiera. Es decir, un empresario a la final lo que quiere es que su empresa gane más dinero y que su empresa valga más. Muchas veces los proyectos de creación o de innovación o de aumento de la competitividad no son aceptados por la alta gerencia porque no vienen amarrados con un impacto financiero o de creación de valor. O sea, al momento en que tú arrancas un proyecto, tú dices, tu empresa vale esto y yo puedo hacer que a través de estas acciones valga 5, 6, 7, 8 veces más Es la única forma de tener el interés o atraer el interés de los empresarios. de la gerencia. Ellos hablan ese idioma, están trabajando por ese idioma y esa ha sido su visión de emprendedor o de empresario toda la vida. ¿Cómo hago que mi empresa gane más y valga más? Entonces tenemos que hablar el mismo lenguaje y para hablar el mismo lenguaje tenemos que analizar financieramente la compañía. Después de analizar financieramente la compañía, entender los drivers que impactan el valor de la empresa y los drivers que impactan la rentabilidad, entonces ya ahora nos vamos a la operación, porque las finanzas es una consecuencia de la operación. Ahí comenzamos a ver el core de su negocio, cómo vende, cómo opera, cómo distribuye, cómo se diferencia, cómo da servicio, cómo está su estructura. Y en paralelo vemos también su tecnología, qué tecnología cuenta, con qué datos se maneja, cuáles son sus proyectos de inversión o de innovación. Y por último, y no menos importante, vemos la cultura. Porque la cultura es el pegamento a las diferentes iniciativas. Si tú no alineas la cultura a la estrategia, podrás tener las mejores herramientas, los procesos ideales, los objetivos financieros y no los vas a lograr justamente porque la cultura no te acompaña. Arrancas por la parte financiera, operaciones, tecnología y cultura. O sea, con cultura cierras este proceso de transformación, digamos, de las compañías. Es un proceso de transformación donde imagínate un vehículo que tiene 4 ruedas. Todas tienen que girar. Si hay una que no está, entonces el auto, por más que estén rodando fantásticamente las otras 3, si hay una que no está, el auto comienza a no generar el desempeño. Puedes tener el motor, el chasis, las mejores rines, pero si una rueda no está alineada a las otras 4, ese motor no lo vas a poder llevar a su máxima capacidad. Algo que normalmente escucho de muchos empresarios es que ellos se suman a estos procesos de transformación y arrancan tipos de consultorías, tipos de planificaciones estratégicas, tipos de instrumentaciones en nuevas tecnologías. Pero el tiempo pasa y resulta que esos resultados que esperaban no llegan. Lo escucho, es un dolor muy, muy frecuente que tienen procesos en camino, tienen procesos trabajando y que 6 meses, 12 meses, 18 meses después no ven esos impactos que realmente esperaban ver en su negocio. ¿Cuáles son esos puntos ciegos que el empresario no ve y que están afectando los resultados que no? Me encanta la pregunta y podría hablar de todo un poco, pero yo creo lo más importante,
voy a hablar sobre la experiencia. Después de la pandemia, las compañías corrieron a invertir en mucho software. Se llenaron de software. Comenzaron a invertir. Está bien, es una reacción de cero digitalización a ir a la digitalización. Y, y usando palabras entendibles, se compraron un Ferrari y lo manejan como bicicleta. Entonces, el retorno a la inversión de ese Ferrari no se da. Ese es el factor número uno. Y yo creo que eso está amarrado a no tener una estrategia clara. Salir por moda e invertir en tecnología o por no hacer un buen análisis de tus propias capacidades. Porque también está al otro mano un cliente que me llamó y dice, Fabricio, es que quiero comprar SAP. Yo le dije, bueno, ¿y por qué quieres comprar SAP? Es que mi sistema no sirve. Mi sistema no me da lo que yo necesito. ¿Qué es lo que tú necesitas? Entender el problema es la clave. No debemos comprar un sistema por tenerlo. Tenemos que tener un sistema para resolver un problema. Mira, no, lo que pasa es que el reabastecimiento, este es una empresa muy grande que produce licores, el reabastecimiento de la línea de producción es muy mala. El sistema me arroja muy malos datos. Déjame revisar, por favor, el sistema. Le dije, déjame ver las capacidades de tu sistema actual, tus procesos, y déjame revisar contigo en un tiempo. Efectivamente, evaluó el sistema. Cuando fui a ver, el sistema tenía las capacidades, las mismas capacidades que tenía SAP. SAP es tremenda herramienta. No, para nada estoy en contra de SAP. Al contrario, nosotros implementamos SAP. Pero cuando fuimos a ver, el bodeguero, cuando recibía los materiales de los proveedores, tapas, etiquetas, botellas, él los almacenaba, pero no los registraba en el sistema. Su práctica era que él registraba en el sistema todas las órdenes, todos los ingresos los días viernes. Pero la línea de producción funcionaba todos los días. ¿Qué pasa? La línea de producción jalaba tapas, jalaba botellas y el sistema decía, compren, compren, compren. No hay stock, no hay stock. Sí había, físicamente sí había, pero en el sistema no había No porque están el bodeguero registrados. no lo registraba. Y llegaba el viernes y pum, lo registraba, pero él ya había soltado la orden de compra al departamento de compras y compras se había comprado, entonces venía el efecto látigo y entonces de repente se llenaron de tapas para 7 meses o de botellas para 12 meses. ¿Era culpa del sistema? No. El Un sistema proceso que no está era el funcionando bien. proceso que no estaba alineado al sistema. También he visto compañías que invierten en SAP y tienen el módulo de planeación y vas a ver por qué no funciona SAP ahora para defender a SAP. Pues SAP no funciona. Invertí miles de dólares y no funciona. Cuando fuimos a ver, el de Planner agarraba, hacía su planeación en Excel, le metía las variables que él creía que su Excel era más poderoso que el módulo de Planner de SAP, sacaba el número y entraba al módulo de Planner de SAP y le registraba el número de forma manual. Burló todo el sistema. Entonces, yo lo que le recomiendo a los clientes es entiendan sus capacidades y entiendan qué tanto usan de sus capacidades. Muchas veces no hace falta nuevas inversiones, hace falta que uses lo que tienes. Y esa es una de las principales falencias de las compañías. No saben su capacidad instalada. Y cuando hablo de capacidad instalada, hablo la financiera, la operativa, la tecnológica y la humana. Conocer sus propias capacidades te va a permitir maximizar tus rentabilidades. ¿Por dónde empiezo si soy un empresario y tengo estos dolores? Siento que tengo problemas en cultura, siento que los resultados financieros no llegan, me siento que el día a día consume toda mi energía y tiempo. Como consultor, si escuchas esto y seguramente lo has escuchado frecuentemente de tus clientes, ¿por dónde arranca, Fabricio, para decir, vamos a arrancar por dónde? Bueno, cuando hay esos síntomas, pues son síntomas que tú estás apagando incendios, que todo el tiempo estás reaccionando. La caja no te alcanza. El efecto de ese síntoma es que seguramente estás perdiendo dinero, seguramente tu flujo de caja no te alcanza, seguramente no está siendo rentable, porque es un efecto látigo. Si yo estoy apagando incendios, no estoy planeando. Si yo estoy apagando incendios, no estoy organizando. Si yo estoy apagando incendios, no estoy administrando, porque estoy apagando incendios. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Y esto hay que volver un círculo virtuoso. Yo lo primero que le digo a mis clientes es, haz un stop. O sea, no puedes parar la línea de producción, no puedes parar las ventas, pero sí revisemos a profundidad cuáles son las causas de que todo el tiempo estés apagando incendios. Muchas veces es, por lo que hablamos hace un momento, tal vez no tengo un equipo en el que confíe, entonces yo soy esa causa. Hay clientes que he tenido
que aclararles de que ellos están siendo cuello de botella y que ellos tienen que ejercer un rol más estratégico, no tan operativo. Eh, um, Hay temas de falta de un plan estratégico. Muchas compañías corren el día a día. Nadie hace un esfuerzo estratégico. Eso es un gran error. No tener un ejercicio estratégico evita tener claro tu rumbo a 5 o 3 años. Ah, hice mi plan estratégico hace 15 años. Ya no sirve hoy en día. Tú tienes que hacer plan estratégico cada tres años. Hacer un ejercicio a conciencia donde evalúes tus capacidades, evalúes tus oportunidades y sepas a dónde ir. Y cada 3 años volver a replantearlo, porque hoy en día esos planes estratégicos 5 años, la verdad te pierdes mucha película en el medio. Pasa demasiado agua debajo de nuestro río y cada vez pasa más rápido. Entonces, yo lo que le recomiendo a mis clientes es revisen sus capacidades, hazte la pregunta si tienes un plan estratégico, si estás incorporando variables como la inteligencia artificial, que antes eran otras variables, ahora tienes que tener esa variable en tu plan estratégico, sí o sí. La inteligencia artificial, como mucha gente lo dice y yo lo respaldo, no viene a reemplazarnos. Viene a reemplazar a aquel ejecutivo, a aquel empresario que no se sume a la inteligencia artificial. Ese sí va a ser reemplazado. Entonces, para resumir, el plan sería: arranco con un diagnóstico, identifico cuáles son mis dolores, y una vez identificado ese diagnóstico, sigo con una planificación estratégica que me permita visualizar el futuro. Y dentro de esa planificación, ver qué capacidades tengo, a dónde voy y qué necesito para lograr ese propósito. Es correcto. Lo has dicho tal cual como es. Lo único que es que no se asusten los empresarios en sentido, ay, pero estoy solamente soñando. No, ahí te vas a dar cuenta de acciones en el corto plazo, mediano y largo plazo. Las compañías tienen que pagar nómina, las compañías tienen que ganar dinero. Entonces tú no puedes lanzarte en ese plan estratégico, no puedes lanzarte una travesía de 3 años para esperar a ver resultados. Nadie es tan paciente para esperar 3 años a ver resultados. Hay acciones que son mangos bajos, quick wins, planes de choque, no sé cómo los llamen, pero hay cosas que tú puedes hacer inmediatamente. El ejemplo que te puse de corregir al bodeguero de que registre todos los días es una acción inmediata. No tienes que esperar 3 años para corregirla. Cuando haces una evaluación de tus capacidades, te vas a dar cuenta que hay cosas que puedes hacer ya. No tienes que esperar y que van a tener un impacto profundo en tu organización y en tus resultados. Hay otra situación que seguro vas a coincidir conmigo, que también sucede mucho en el ámbito empresarial, que es, y lo dicen los empresarios: tengo un plan estratégico fenomenal, pero no logro una buena ejecución. ¿Cuál es ese error más común que se ve en los líderes para que no logren tangibilizar esa visión y ese plan que tienen para sus empresas y negocios hoy? De hecho, la estadística es bien triste. Se habla de un 70%, 80, 90% de planes estratégicos que no llegan a feliz término. Yo creo que el principal error es no dimensionar bien el plan. Hay varios errores, pero el principal es hacer un plan de que voy a construir un cohete a Marte. No hace falta un plan tan agresivo. Hace falta un plan aterrizado e implementable. Ese es el primero. Hacer planes aterrizados de 3 años pero que sean implementables. No podemos pasar de gatear a correr una maratón. Tenemos que ponernos objetivos realistas, pero logrables y retadores, ¿no? El segundo, el segundo problema es que no le damos la importancia al plan estratégico, no le damos el presupuesto, los recursos, el tiempo y algo muy grave, no involucramos a los actores. Y hablo los actores cuando hablo el dueño de la empresa, la junta directiva, el gerente general, los gerentes de área, el equipo en general. Es decir, todos los actores deben estar alineados en un plan estratégico. Si hay un actor que no está alineado, terrible. Supongamos que no está alineado el dueño, no lo va a apoyar. Y si el dueño no lo apoya, los demás no lo van a ejecutar. Supongamos que el equipo de abajo no está alineado al plan estratégico. Entonces, por más que arriba dice, estamos clarísimos a dónde queremos ir, el de abajo no lo va a ejecutar. Y la otra es darle recursos al plan estratégico, invertir en lo que te propones y ser consistentes. Muchas veces decimos, como de mi estrategia, supongamos, esto es un caso real, mi objetivo es mejorar el nivel de servicio en 3 puntos. Ah, perfecto, suena muy bien. Ok,
¿Tienes la infraestructura para eso? ¿Montaste un equipo organizacional interno que está enfocado al servicio? No. Mi objetivo es innovar. Ok, ¿tienes un laboratorio de innovación? No. ¿Tienes espacios de innovación? No, no lo vas a lograr. Tienes que invertir acorde a tu estrategia y eso va a generar los resultados que buscas. El otro error significativo es no amarrar la estrategia con el impacto financiero. Yo les digo, no hagamos planes estratégicos románticos, hagamos planes estratégicos que estén conectados con la rentabilidad y el valor de la empresa. Si hago esta estrategia, mejoro la rentabilidad en tanto. Si hago esta estrategia, mejoro el valor de la compañía en tanto. Eso va a motivar a los dueños a hacer que esa estrategia llegue a feliz término. Porque, ¿qué pasa? Típicamente vemos, hacemos el plan estratégico, la visión, la misión, el propósito, el ADN, pero ¿y dónde está el impacto de valor? ¿Dónde está el impacto de la rentabilidad? Entonces los dueños le delegan eso incorrectamente a departamentos que consideran, encárgate tú del plan estratégico y me vas avisando. Y en la junta directiva nadie responde sobre los avances del plan estratégico porque a nadie le interesa. Pero si lo conectas con el estado de resultados o con el balance, mira, el dueño, el accionista, todo el mundo va a estar número uno pendiente. Ese es otro error. Los planes estratégicos deben ser financieros. Si no son financieros, pierden el sex appeal para los accionistas, para los dueños. En un entorno cambiante, tomar decisiones fiscales inteligentes es clave. Andersen Ecuador te brinda asesoría legal y tributaria de clase mundial. Descubre lo que ellos pueden hacer por ti y transforma positivamente tu gestión de impuestos. Visítanos ya mismo en s.andersen.com. Gianpaolo, necesito convertir mi nota de crédito en efectivo con rapidez y total seguridad. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo que visites los mejores, www.liquidez.es. En el sitio vas a obtener una cotización en segundos y con total transparencia saber cuánto vas a recibir en tu cuenta bancaria. Visítanos ahora mismo, liquidez.es. Para instrumentar y para implementar este plan estratégico, tú hablas mucho de actores, de objetivos, de presupuesto, de conectar esa rentabilidad. Suena súper interesante, pero para llevarlo ya a cabo tiene que haber una metodología, seguramente juntas, con qué frecuencia. ¿Qué recomendarías tú a ese empresario que nos está escuchando y que de alguna manera ya tiene en su mente cómo diagramar un plan estratégico, cómo diseñar ese plan estratégico? Pero para que eso genere ese resultado, ¿cuáles son esos pasos que ya debo dar al interno? Y desde tu experiencia, ¿quién es el responsable directo de instrumentarlo? Bueno, existen muchas metodologías para ejecutar un plan estratégico. Lo primero que yo creo es que el plan estratégico debe tener objetivos y acciones responsables. En otras palabras, un programa anual con resultados que sean medibles, que sean tangibilizables, y debe haber un gobierno estratégico. ¿Qué es un gobierno estratégico? Es un comité donde vamos a dar seguimiento fiel a la evolución de la construcción de esas estrategias o esas acciones que nos planteamos. Para mí, el responsable de ejecución de un plan estratégico es una sincronía de todo el equipo. Evidente, el dueño es el sponsor, porque a la final el mayor beneficiado es el dueño o el gerente general o el CEO, el responsable de la compañía. Ellos son los que se ven mayormente beneficiados por el efecto que va a causar el plan estratégico. Entonces, tener un gobierno estratégico ayuda muchísimo. Hay herramientas. Nosotros tenemos una que se llama Torre de Control de Plan Estratégico, donde monitoreamos todas esas acciones que se bajaron y se vaciaron con responsables elementos. Le damos seguimiento férreo a esos compromisos para que no se pierdan en el tiempo. Es que el problema de los planes estratégicos es que son eh, um, como prender aquí le dicen silbador, ¿sí? Sí, En el fin de año, ¿no? Le prende y ahí se apagó. O claro, sea, es un efecto Alcacéser. es mucha emoción de entrada, pero en el mediano y largo plazo nos olvidamos Se va perdiendo.
Y Y se va entonces perdiendo. estamos todos felices construyendo taller de cuerda. Sí, vamos a hacer el plan estratégico, lo vamos a lograr, pero después se va perdiendo interés y eso yo creo que es por varios factores. Una, que no tienes un gobierno estratégico, otra, que no lo mezclas con las finanzas, otra es que los actores y la cultura no está alineada con la estrategia. Es bien importante que un plan estratégico alinee la cultura con la estrategia. ¿Qué recomendaciones das ahí cuando no hay alineación con la cultura de la compañía? Hago un plan estratégico, rediseño mi futuro, tengo un nuevo plan a 3, 5 años, pero la realidad es que dentro de las empresas el cambio no es tan sencillo de instrumentar y más bien te tocas con resistencia al cambio. ¿Qué recomendarías para este tipo de organizaciones? Mire, yo creo fielmente que la cultura se come la estrategia de desayuno, como dicen, y es verdad. Y por eso una rueda importante del vehículo que hablamos es la cultura. La resistencia a cambio es natural en todos, en ti, en mí, en todos los que nos rodean. Es como cualquier cambio nos estresa, y aunque sea para bien. Nadie cambia para mal voluntariamente. Todo el mundo cambia para bien, pero el proceso de cambio es incómodo. O sea, por ejemplo, si tú te mudas de casa, no te vas a mudar a una casa peor a la que tienes, pero aunque te estés mudando a una mejor casa, a nadie le gusta mudarse, ¿cierto? Es incómodo, es un proceso tedioso. Lo mismo pasa en las empresas. Nos estamos mudando, pero es un proceso incómodo. Entonces, hay que acompañar ese change, con proceso de change management. Hay que acompañar al equipo, hay que cascadear el plan estratégico, hay que involucrar a los diferentes jefes, líderes, y hay que hacerlos partícipes para que ellos comulguen. Ahora, la cultura no se construye dando un taller, no se construye dando una charla o una capacitación. La cultura es un sinnúmero de ejercicios o acciones que tú haces para que esa cultura se alinee a tu estrategia. Porque recordemos que nosotros medimos esto con una escala que somos inconscientemente incapaces, después pasamos a ser conscientemente incapaces, después pasamos a ser conscientemente capaces y terminando siendo inconscientemente capaces. Ese es el ideal, ese es el proceso. Entonces, la idea es trabajar en automático, pero en tu máxima capacidad y en sincronía. Hablo a nivel de equipos, ¿no? Pero el peor error es cuando no somos conscientes de nuestras Exacto. incapacidades. Incapacidades, Entonces, ese correcto. es un proceso que nosotros llevamos a nuestros equipos, a los equipos de nuestros clientes, es cómo los llevamos de ese estado natural de incapacidad a un estado natural de capacidad, pero haciéndolos caer en conciencia. En base a tu experiencia, cuál es esa cantidad de tiempo que te toma el trabajar con estos equipos internos? ¿Cuál es esa recomendación que tú tienes Bueno, hacia... son programas, yo creo que las compañías deben estar conscientes que la estrategia no se construye de la noche a la mañana, deben estar conscientes que tienen que adaptarse al cambio, a la evolución. Por ejemplo, hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial, lo que es correcto, pero entonces si yo quiero montarme en la ola de inteligencia artificial, no es un proceso inmediato, es un programa. Entonces esos programas deben ser, tampoco hagamos programas eternos de 5, 3 años, ni anuales, son programas de 6 meses que deben tener su principio y su fin, con enfoque, generamos ya un buen logro y vamos al siguiente. O de menos plazo, de 3 meses, pero debemos ser como sprints para lograr los objetivos que nos planteemos, pero siempre dentro de un programa. Son pequeños proyectos dentro de un gran programa o dentro de un gran enfoque. La clave es todos caminando hacia el mismo punto. Que nos equivocamos en el camino, nos vamos a equivocar. Todo el mundo se equivoca. Si no nos equivocáramos, pues fuéramos robots, tal vez, pero hasta los robots se equivocan. Me hablabas que en tus proyectos abarcas varias áreas, ¿no? La financiera, la comercial, la tecnológica, la cultura. En base a tu experiencia, ¿cuál es el área que presenta mayores desafíos en lo que una compañía tiene que poner su foco para lograr estos objetivos? Mira, la consultoría evoluciona igual que las compañías y los problemas evolucionan también. Hoy por hoy, yo creo que el mayor desafío que tienen las empresas
es cultivar sus datos, porque los datos son los cimientos de los próximos 5 años. Me explico de otra forma. Si tú tienes una buena estructura de datos, vas a poder adaptarte muy bien a las nuevas tecnologías y tendencias que están sucediendo en el mundo empresarial. Hablo de inteligencia artificial, machine learning, vision AI, self AI. Hablo de maximizar tu capacidad tecnológica conociendo los hábitos de tu cliente. Hablo de monetizar tus datos. Tal vez no le hemos dado mucha importancia a los datos. Yo creo que ese es el mayor desafío hoy en día. Total. Pero los datos son monetizables. Tenemos un cliente que tiene una cadena de retail muy grande y su problema era el reabastecimiento de los puntos de venta. Es una cadena de 7,000 puntos de venta. Entonces, para 7,000 puntos de venta, tiene 7,000 mercaderistas y 3,500 supervisores. Depende de los mercaderistas para que los mercaderistas cuando van al punto de venta regresen la información y con eso poder sincronizar su cadena de abastecimiento con la información, además del punto de venta, pero información real de los competidores, del movimiento de los anaqueles, etcétera. Ese era su principal problema. Se corrigió el problema metiendo Vision AI, es decir, primero a través de fotografías donde el mercaderista tomaba fotos y automáticamente la computadora o la inteligencia artificial determinaba lo que antes le preguntábamos, ya no teníamos ni que preguntarles. Tu único trabajo es ir a tomar fotos por los diferentes pasillos y con eso podíamos tener la lectura automática y antes nos llegaba el reporte con mala información. Después nos fuimos a las cámaras de seguridad. Oye, pero fotografía, nos vamos a Vision AI y con Vision AI pues leemos lo que sucede en el piso y automáticamente estamos haciendo como un estudio de mercado en tiempo real. Y con eso logramos sincronizar la cadena de abastecimiento. Se tuvieron beneficios extraordinarios. Pues después comenzamos a darnos cuenta, oye, esto le podemos vender a Coca-Cola y se lo podemos vender a Pepsi. Y le podemos decir a Coca-Cola, oye, en mi tienda, en tal tienda, no te están comprando Coca-Cola, están comprando Pepsi, este segmento y ya está ahora. ¿Te interesa la información? Sí, bueno, vale tanto. Tiempo real. En vez de hacer estudios de mercado, en vez de contratar a estos mystery shopper, pues yo te vendo la información. Es mi información. Yo te la vendo y con eso tú sincronizas tu cadena de abastecimiento. Nos la pagan. Entonces se volvió un nuevo negocio. Yo creo que el poder que tienen las compañías en las transacciones, sobre todo las que son masivas, es enorme. Y la que no lo está aprovechando está perdiendo competitividad. Pero para eso, como tú me decías, ¿cuál es el verdadero reto hoy en día? Es estructurar bien mi base de datos. Para esto no se necesitan grandes inversiones. Eso te iba a decir, ¿por dónde empiezo? Primero, saber qué tengo. Muchas veces lo que tiene la compañía, no, yo sí tengo datos, me dicen los clientes. Yo sí tengo, ok, vamos a ver tus datos. Claro, y normalmente son detalles de facturación. Sí, tienen detalles de facturación Pero o tienen un no, Excel no mucho más allá de eso. o tienen un software por allá, pero no se conectan. El cliente no es común. Entonces, realmente tienen datos regados. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir una arquitectura de datos adecuada para lo que queremos lograr. Con esa construcción de datos, que no implica que compres infraestructura, software, porque ahora tienes la nube y todo esto, rápidamente tú creas una base. Son los cimientos del edificio y de ahí te vas subiendo. ¿Cuál es ese tiempo que me toma estructurar esa base en base a tu experiencia? Depende mucho de qué tengas. Pues si no tienes nada, pues te va a tomar mucho tiempo. Si Digamos que mucho... no tengo mayor información y que la información que tengo es pobre. Yo creo que ¿Cuál es el ese primer pronóstico de paso, tiempo? eso puede estar entre 3 a 6 meses. El primer paso es conceptualizar qué necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta para lograr lo que necesitas? Y cómo cerrar esa brecha. Porque ahí está el qué necesitas es para qué vas a usar la información, qué información necesitas de tus transacciones, de tus clientes. Aprovechar cada contacto. Estuvimos con una empresa automotriz y esto, mira, esto fue hecho hace 15 años, donde no hablábamos nada de inteligencia artificial. Esta empresa automotriz, tú sabes, ellos venden autos, pero la ganancia está en la postventa. Y la curva de fidelidad. Mantenimiento y repuestos. Exacto. La curva de fidelidad va bajando año con año. Tú sabes, los primeros meses, años o mantenimientos vas, pero feliz a la casa. concesionaria, sí. Y después comienzas a buscarte el mecánico de acá, el de allá, el de enseguida, el cuánto, siempre ahorrando costos. Entonces la fidelidad se viene abajo. Primero que hicimos fue un estudio de mercado, un focus group, y comenzamos a ver, oye, ¿por qué no regresas al taller? No, yo no regreso al taller porque siempre es una sorpresa la factura.
No regreso al taller porque me dicen 2 días y son 5 días. No regreso al taller porque no hay transparencia en la información. Ok. Entonces, entendiendo lo que le duele al cliente, lo que hicimos fue comenzar a crear datos sobre eso, crear datos de todos los contactos que tenía el cliente con nosotros y creamos un algoritmo matemático, te estoy hablando en época de no había inteligencia artificial, donde predecíamos, ok, Alfredo va a cumplir 5,000 kilómetros de acuerdo a su segmentación en 3 meses. O Alfredo, dependiendo del segmento, insisto, va a cumplir 5,000 kilómetros en un mes. Dependiendo lo que tú te dedicabas, el algoritmo determinaba cuándo. Y eso generaba unas campañas donde montamos un call center que te llamaba, don Alfredo, disculpe, sabemos que está pronto a cumplir 5,000 kilómetros. ¿Y tú cómo sabe? ¿Me pusieron GPS o algo? No, era una predicción. Es una predicción que hoy en día la inteligencia artificial se basa Lo en hacen eso, en muy predicción rápido. muy rápido. Pero en esa época no lo teníamos. Es una predicción y le decíamos, Alfredo, queremos darte una cita de mantenimiento, tal día, tal hora, va a costar 42,50 centavos, va a tomar escasamente tantas horas. ¿Le agendamos la cita? Sí, claro. ¿Por qué? Porque Trabajaste en el dolor del cliente. exactamente. Y comenzamos a aumentar las ventas y la retención de clientes de una forma fascinante. Y no solamente eso, una vez que esto ya logró una masa crítica, después comenzamos a aprender de los clientes. Y sobre todo también eliminaste el dolor de no sé cuánto me va a salir la Exacto. factura. No sé, él le dolía, recuerda, me dolía no sé Acá le dabas cuánto. ya un Ya era un presupuesto presupuesto y y le de decía, esa va a entrar manera. a tal hora y va a salir a tal hora. Cuando tú llegas al taller, ya sabíamos, don Alfredo, bienvenido. Ya sabemos por qué viene. ¿Lo va a esperar? Toma escasamente 2 horas. Claro, había que hacer un trabajo en el back office operativo de sincronizar la producción de las bahías para que tome el tiempo que tiene que tomar. Ya habíamos hecho ese trabajo. Pero Entonces, tenías tu taller al 100% de capacidad. exactamente. Y comenzamos a facturar muchísimo. Y la otra es que con esa información comenzamos a ver tendencias y nos dimos, por ejemplo, cuenta, comenzamos ya a hacer data mining y es un ejemplo real. Nos dimos cuenta que las mujeres mayores de 30 años que no tuvieran pareja cambiaban de auto cada 3 años. ¿Y por qué cambian de autos? Eso nos regalaban los datos. ¿Por qué cambian de autos cada 3 años? Focus Group. Oye, señorita, ¿por qué cambia de autos cada 3 años? Es que yo odio ir a un taller mecánico. Y yo creo que al tercer año, que normalmente pago mi crédito, yo renuevo porque auto viejo me va a dar problemas de taller, auto nuevo no me da problemas. Perfecto. Dimos cuenta cuál era el dolor. Entonces lo que hicimos fue campañas comerciales y llamamos a las clientas con estas características, ya sabíamos de su auto, era nuestro cliente, le invitamos a un detailing gratis, que tú sabes que un detailing puede valer entre 80 y $100, donde le hacemos un detailing de los asientos, todo. Dejaba el auto, cotizábamos cuánto valía ese vehículo mientras hacía el detailing. Ya sabemos que hay esa gente que toma el trade-off del vehículo, etcétera. Le evaluábamos el crédito y cuando ella llegaba le poníamos el auto al lado nuevo. Solo firma aquí, te compramos el auto por esto, esta es tu nueva letra. La venta era cuchillo y mantequilla. ¿Por qué? Porque hicimos Datos. análisis de datos. Datos. Eso hace 15 años. Hoy en día no te puedo imaginar las maravillas que hacemos con inteligencia artificial. Por ejemplo, estamos midiendo la productividad de los talleres con cámaras. Estamos, como te digo, reabastecimiento. En la parte médica estamos haciendo unas cosas impresionantes, pero todo parte de los datos. Todo lo demás viene de los datos. Los datos son nuestras columnas vertebrales que sostienen todo el peso del edificio. Entonces, para ir estructurando este plan, arrancas con datos, arrancas con estructura, arrancas con análisis de datos, arrancas con pronósticos. El plan, cuando hablas del plan estratégico, Cuando hablamos específicamente de este dolor que tienen las empresas dentro de los datos, ok. dentro de la estructura. Partimos un poquito de entender qué tienen, cómo están su estructura de datos, cómo están sus Construyes. sistemas, ver qué software tienen, porque muchas veces, como te digo, tienen un Ferrari y lo manejan como bicicleta y eso hace que los datos fallen también, porque si no usas a plenitud la información, acuérdate que los datos aprenden de sus datos. Es decir, Machine Learning, por ejemplo, que es un algoritmo es una parte de la evolución de inteligencia artificial, como su nombre lo dice, es una máquina que aprende. Entonces, entre más datos tú le metas a la máquina, más asertiva se vuelve. La forma de uso, por ejemplo, es la planeación de la demanda.
Hay algoritmos de planeación de la demanda. La forma que ese algoritmo se afine y sea mucho más asertivo es metiéndole muchos datos. Entre más datos le metas, más variables, más asertivo se vuelve. Entonces, lo primero es entender qué tienes, qué herramientas cuentas, dónde quieres llegar y ahí trazamos un plan de trabajo y una estrategia. Yo le llamo estrategia, porque todo tiene que partir con un plan para que no estemos apagando incendios. Oye, escuché en la radio que hay machine learning, corre a hacer machine learning. No, 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 de repente no lo necesité. Escuché que ahora son agentes AI, vamos a ser agentes AI. Escuchó que ahora RPAs, vamos a RPAs. Y ahí es donde vienen los grandes fracasos de Ahí los viene, proyectos exacto. dentro de las organizaciones, porque Ahí es cuando está en el loop, tratas de adaptar una herramienta a una operación por que moda, exactamente. por moda. Entonces, claro, los vendedores de software, tú los llamas, claro que te van a vender, obvio, claro, aquí lo tengo. La clave está en hacer una estrategia, sobre todo hoy en día, tecnológica, una estrategia de IA, estrategia. Dentro de lo que hablas de la inteligencia artificial, del IA, ¿cuáles son las principales recomendaciones que tú darías a una compañía que quiere subirse hoy a la ola? Hablábamos de que si no estás en el corto plazo, mediano plazo, tal vez tu empresa empieza a perder valor. Y escucho, y es muy frecuente conversar con empresarios, emprendedores, y me dicen, ¿sabes qué? No he logrado aún integrar inteligencia artificial en mi negocio. ¿Qué recomendaciones le darías? Mira, la primera es que la inteligencia artificial es una nueva forma de resolver problemas. Entonces, la primera es, ¿qué problema tú quieres resolver? No es qué sistema quiero integrar, es qué problema quiero resolver. Yo siempre le digo a los empresarios, la inversión que está haciendo es para resolver qué, cuánto impacto eso, eh, um, porque la idea no es invertir en algo que no va a tener un impacto financiero o tal vez en algo que no lo necesitas. La otra es entender el impacto o la magnitud de IA. IA no es ChatGPT, es parte de, pero muchos asociamos con que IA es ChatGPT. Es una tremenda herramienta, nos funciona muy bien en la medida que lo sepamos usar. Y además hay que entender muy bien las implicaciones legales, éticas que implica a largo plazo. Ejemplo, compañías de tax and legal, bancos, tienen que tener sus propios LLMs. ¿Qué son LLMs? Esa te iba a preguntar. Es un ChatGPT. Copilot es el genérico, es como SAP es un ERP, como Oracle es un ERP, Copilot es un LLM, que es Large Language Models. Esa es la traducción. Entonces, hay LLMs públicos y hay LLMs privados. Los bancos no pueden usar los públicos porque cuando tú usas el público, todo lo que tú le metas a ChatGPT, él está aprendiendo de Es, ti. es información pública Es que al final. información pública, Y, está y eso es uno de los riesgos que eventualmente tendremos en el que futuro. gestionar en el futuro. Vas a encontrar mucha información tal vez confidencial que es casi, casi pública, porque tú tienes en una organización 200, 300, 400 Que todos lo están colaboradores usando. y tú no sabes quién de mi analista está subiendo balances, está subiendo información operacional para tener una mejor respuesta a una inquietud que hoy estoy Te voy a dar un planteando. ejemplo real. Nosotros llegamos a una empresa que producía galletas y los ejecutivos están subiendo las fórmulas de las galletas. Eso, o sea, estás compartiendo con el mundo la Eso, fórmula de las galletas que eran parte de tu de tu secreto know-how. de éxito y entonces no puede ser eso. Entonces, mi sugerencia es entender bien las capacidades, las implicaciones. Un LLM privado no es tan complejo, se puede hacer. Aprendes sobre tu propia operación. Por ejemplo, nosotros lo tenemos para generar contratos, enfoques, pero ese LLM le cargamos todos los proyectos, todas las herramientas, todo lo que hemos hecho, y es privado. Sí jala de afuera, pero no sube. Entonces, con eso estamos enriqueciéndonos nosotros, pero no enriqueciendo nuestra competencia. Esa es por ejemplo, algo que hay que tener bien claro. Lo otro es tener un equipo. Hay que invertir, asesorarse también. No todos lo sabemos. Yo digo,
Si no, pues, ¿para qué existen los doctores? Por ejemplo, nosotros somos asesores de negocios. No digo que me busques a mí, pero buscas un asesor, busca un experto, porque cuando tiene un dolor uno va donde un doctor que es experto. Entonces, asesórate, pide ayuda. Para estos tipos de proyectos es importante pedir ayuda. Yo personalmente, siendo asesor, he pedido ayuda. He pedido ayuda legal, he pedido ayuda en temas de infraestructura. Reconozco que no soy experto en todo y reconozco que necesito ayuda de afuera. Entonces, mi recomendación a los empresarios es, pide ayuda, úsala en la medida que te haga sentido, pero pide ayuda, porque tú no eres experto en todo. Tu día a día no te permite ser experto. Hay gente que está en el día a día y tiene un nivel avanzadísimo de conocimiento. Lo importante es cómo canalizar eso en estrategias acertadas a tu negocio, porque también lo que funcionó en Suiza no va a funcionar en Ecuador. Hay que saber adaptar. Es un traje a la medida, no es un traje genérico, es un traje a la medida, lo que tenemos que hacer hoy en día. Y entras en un proceso de mejora continua, ¿no? Porque seguramente lo que hoy te funciona en 6 meses tendrás que modificarlo, tendrás que variarlo. Es donde necesitas ese acompañamiento que te lleve de manera integral hacia el futuro que quieres crear. Mira, estadísticamente, y tú hablar de números, nosotros hemos logrado hasta un 30% de aumento de productividad. Eh, um, Con datos y con inteligencia artificial. con el proceso en general, el proceso Exactamente. porque nosotros, la inteligencia artificial es una herramienta más. Como antes eran Power BI, como antes eran las macros de Excel hace mucho tiempo, son herramientas que van apareciendo en el tiempo y van a seguir apareciendo nuevas. Pero el enfoque siempre es el mismo. ¿Cómo hago que mi empresa sea más rentable? ¿Cómo hago que mi empresa sea más valiosa? Entonces el objetivo es cómo soy más productivo, cómo soy más eficiente con el proceso de mejora continua que tú acabas de mencionar, usando las herramientas que hay hoy en día, que no son herramientas costosas, porque un ERP sí es una inversión que es muy importante hacerla, pero hoy en día la inteligencia artificial corre a unas velocidades tan grandes que también la ha hecho muy accesible. Hemos logrado hasta un 30% de productividad, hemos logrado un impacto de aumento de los ingresos hasta un 20%. También hemos optimizado la estructura de las organizaciones en 15-20%, es decir, tiene una cadena de beneficios muy interesante, que te vuelve mucho más competitivo, que te vuelve mucho más rápido, más eficiente. No te elimina per se como empresario tener este tipo de herramientas, simplemente te da ya no datos, te da predicciones, te da una analítica que te permite visualizar el futuro, que te permite ser mucho más asertivo en lo que vas a pasar o lo que va a ser. Otra pregunta que normalmente escucho con mucha frecuencia es, ¿y toda esta tecnología, todas estas herramientas, todas estas tendencias, realmente aplicarán a mi negocio actual? Base a tu experiencia, ¿qué dirías? ¿Esto aplica a todos los negocios? Sí, ¿Habrá negocios que tendrán mayor impacto? ¿Habrá negocios que tendrán menor impacto? sí a todo. Aplica a todos los negocios. Hay negocios que tienen más impactos que otros. Por ejemplo, te voy a hablar, hay negocios que uno dice, no, la parte agrícola, ¿cómo la vamos a digitalizar? ¿Cómo vamos a meter inteligencia artificial en la parte agrícola? Estadísticamente hablando, el retail o lo que es consumo masivo es lo que más ha evolucionado, son los que más, la industria y la bancaria son los que son tendencia, pero construcción y la parte agro son las más relegadas. Todos los negocios tienen impacto, todos los negocios tienen oportunidades, um, todos los negocios tienen un espacio de mejora. Entonces, yo digo, si tú no tienes nada, cualquier cosita que pongas va a impactar Positivamente tu empresa. positivamente tu organización. En la parte agrícola estamos implementando sistemas. La clave de la parte agrícola es igual que en todos, la planeación. Si tú planeas bien cuando vas a sembrar, cuando vas a fertilizar, cuando vas a cosechar y administra tus recursos, cuando digo recursos, mano de obra, que tienes mucha mano de obra manual y esa mano de obra tienes que pagarle muchas veces en efectivo y tienes que controlar su desempeño. Ese control
es súper manual. Es que el supervisor me dijo que su cuadrilla de 20, 30 personas, pero nadie está midiendo el desempeño por hectárea, por cuadrilla, porque no hay información. Lo que vemos es, al final en la contabilidad, vemos los desempeños, pero son generales. Entonces, nosotros personalmente trabajamos con el agro y lo que hacemos es sincronizar desde la planeación hasta la ejecución y conectarnos con el back office y generar datos para administrar eficiencias, productividad, maximizar recursos, mano de obra, materiales, maquinaria, eh, herramientas, todo lo que hace falta. El impacto es enorme en agro y se puede hacer maravillas. Construcción igual. La construcción es milenaria. Y cuando tú vas a ver, seguimos construyendo como como lo hacemos hace 20, 30 años, 40 años, es lo mismo. Nosotros ya tenemos un sistema que se llama Control Point, administrando las obras. Por ejemplo, nuestros equipos usan cascos y le estamos incorporando cámaras 360. Esas cámaras están, mientras el ingeniero civil de nuestro equipo, que es un consultor, ingeniero industrial con ingeniero civil, da las rondas, porque lo que nosotros hacemos es no construimos, sino ayudamos a nuestros clientes a A que su mejorar obra eficiencias. terminen a tiempo Más y rápido y con al menor rendimiento. costo, así es. Entonces, nuestros ingenieros dan vueltas y ellos miden y es como una torre de control de un aeropuerto. Ellos miden que el plan se ejecute con los diferentes actores, pero la cámara ya está haciéndolo automáticamente. Ve errores, ve avances y eso se conecta con el plan inicial, con los planos arquitectónicos y nos ahorra muchísimo tiempo. Aparte, nos evita riesgos. Entonces, todas las industrias son susceptibles a mejorar. Ahora, hay unas más difíciles que otras. Me tocó trabajar, por ejemplo, con un equipo de béisbol y todo lo que tenga que ver con arte, yo creo que es lo más difícil. ¿Cómo mides el arte? Entonces, oye, organizábamos a los peloteros y es que los peloteros, con todo respeto, no son muy organizados. Entonces, de repente era, oye, págame, tengo una deuda de un auto que me compré, tengo una casa acá y otra casa allá, y es un desastre. Cuando los pones en línea, dejan de batear porque están enojados, porque lo estás poniendo en línea. Entonces es difícil, ¿sabes? Apretarlos. Me tocó trabajar con un canal de televisión que hacía telenovelas. Entonces gastábamos muchísimo dinero en el estudio de grabación, sobre todo las novelas, casi todo tratan de hacerlo en estudios in-house, pero hay ciertas tomas que se hacen afuera y entonces hacer tomas es trasladar equipos, cámaras, catering, iluminación, todo. Entonces, por ejemplo, teníamos que grabar a las 10 de la mañana y la actriz, el actor llegaba a las 12 del mediodía. Son 2 horas que estábamos pagando equipos, que estábamos pagando todos los asistentes, era mucho dinero perdido. Entonces metimos un sistema de control, oye, y los comenzamos a evaluar. Bueno, el arte se les iba. Entonces es difícil controlar el arte, ¿sí me explico? Sí, Son los totalmente. proyectos más retados a mi juicio, todo lo que tenga que ver con arte. Claro, ahí tienes que trabajar mucho la parte Humana. humana. Exacto, Exactamente. porque no Así es. funcionan como una línea de producción. Así es. Entonces, Ahí tienes que no conectarlo son con ese imposibles, propósito, ¿no? exacto, no son Con ese imposibles, propósito superior. exacto, no son imposibles, pero son realizables, son más retadores porque hay un factor adicional importante también una agencia de publicidad muy grande, entonces para medir el brief oye, ¿cuánto tiempo te demora hacer este tipo de trabajo? No, es que depende que me llegue la inspiración y bueno, está bien, pero pongamos un estándar porque tenemos que saber tiempos de respuesta y capacidad instalada. No, es que depende, hay días que sí estoy inspirado, hay días que no estoy inspirado. Es complicado, no imposible. Para ir cerrando, Fabricio, si hoy tuvieras que advertirle a un empresario sobre el desafío más grande que se viene en los próximos 24 meses, ¿cuál sería desde tu experiencia? Yo creo que la adaptación. Ahorita estamos viviendo una revolución de datos, de inteligencia artificial. El desafío más grande que tienen los empresarios es que tienen que adaptarse a lo que está viviendo. El que no lo ha visto y se rehúsa a esa adaptación va a sufrir, porque de golpe van a tener que hacerlo si queremos sobrevivir. Y como consultores, por ejemplo, nosotros estamos adaptando también. Nuestra industria está cambiando. Tienes que adaptarte. El mundo está cambiando y tú no puedes negarte al cambio. Siempre es importante la adaptación, pero creo que en estos momentos, me estás preguntando por los próximos 2 años, va a ser Así relevante. es, así es, así es. Y la oportunidad, Es enorme. La oportunidad es enorme, ser mucho más rentables, más competitivos, ganar cuotas de mercado, conocer al cliente, tener información que antes no teníamos. Antes teníamos que ser mystery shopper, encuestas,
tratar de hacer focus group. Hoy en día tenemos herramientas para entender mejor a nuestro consumidor, para entender mejor a nuestro cliente, entender mejor a los proveedores. Y yo creo que podemos sincronizarnos muchísimo mejor en el ecosistema. Tenemos que saber que somos parte de un ecosistema, no somos una isla. Tenemos que trabajar más de la mano con nuestros proveedores, tenemos que trabajar más de la mano con nuestra sociedad, más de la mano con nuestros clientes. Y escuchar sus necesidades y poner foco, como bien lo decías, en atenderlas. Así es. Entender el problema. Yo siempre digo, no te enamores de la solución, no te enamores de la solución. Esto lo dijo un gran empresario. Hay que enamorarse del problema. Si tú te enamoras del problema, las cosas van a fluir. Si te enamoras de solución, vas a querer, a juro, empujar esa solución y de repente no es la solución correcta. No te enamores de las soluciones, enamórate de los problemas. Si te enamoras del problema, entonces te aseguro que lo vas a resolver. Qué valioso comentario el que nos das, ¿no? Y es muy común que tú dices, tengo un nuevo proceso, tengo una nueva metodología que he implementado casa adentro y quiero convertir ese proceso o en un servicio o en un desarrollo o en un producto. Y muchas veces ahí es donde vemos los grandes fracasos en empresas. Así es porque se enamoran de sus soluciones. Cuando debería partir de una conversación abierta y franca con mi cliente y decirle, bueno, ¿qué te duele y cómo puedo ayudarte a solucionar Correcto. ese problema? Y a veces es mucho más sencillo que esas grandes inversiones. El problema de esas grandes inversiones tecnológicas es que a veces no tienen retorno. He visto clientes, por ejemplo, una cadena de supermercados que hizo una inversión enorme en tecnología y para usar un 10%, 15%. Ese dinero puede haber invertido en nuevos puntos, en nuevas capacidades de almacenamiento. Entonces, la tecnología, igual que todo, tiene que tener un retorno sobre inversión. No tenemos que tener tecnología por tenerla, a menos que sea algo regulatorio. Pero la tecnología tiene que tener un retorno sobre inversión. Todo lo que hagamos tiene que tener un retorno sobre inversión. Y eso es bien clave. Como empresarios estamos obligados siempre a preguntar, ¿y cómo se va a pagar eso? ¿Y cuál va a ser el retorno sobre la inversión? ¿Y cómo vamos a medir el retorno sobre inversión? ¿Y cuánto vamos a ganar? ¿Y en cuánto vamos a recuperar la inversión? O sea, esas preguntas incómodas que no solamente tienen que ver la parte cualitativa, sino cuantitativa. Claro, llevar todo a números y a proyección. Así es. Pero no podemos olvidarnos que el negocio vive de vender, cobrar y ganar. Eso no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca, así es. Todo negocio tiene que ser rentable. Así es. En base a la experiencia que tienes hoy, si tuvieras la posibilidad de ir hacia el pasado y hablar con el Fabricio de 20 años, ¿qué consejo le darías? Ay, qué espectacular pregunta y difícil de responder. ¿Qué le daría a mi Fabricio hace 20 años? En el contexto actual. Yo creo que el Fabricio de 20 años le diría, créetela porque son buenos. Yo algo que veo, que he visto, que he puesto a la compañía ahora que somos parte de la red de Andersen, y la he retado, porque antes uno dice, yo soy bueno, pero ¿qué tan bueno soy? Como empresa, no a título personal, a mí me gusta hablar en equipo, porque yo no soy yo si no fuera con mi equipo. Nosotros somos buenos y cuando reto y cuando regreso a 20 años, a veces no te crees lo que eres. Entonces, yo creo que hay que creérselas y a veces pecamos de humildes. Hay momentos que no hay que ser tan humilde, hay que ser más reconocer tus propias capacidades y cuando las tienes, obviamente, y si no las tienes, construirlas. Entonces yo le diría a mi yo del pasado, créetela, porque estamos bien. Porque vas a llegar muy lejos. Te voy a pedir un favor. Quisiera que me anotes y me escribas una pregunta para mi próximo invitado. Yo siempre le pregunto lo mismo a los riesgos. empresarios. Voy a hacer la misma pregunta. Y una pregunta fuera de su negocio. Una pregunta mucho más, porque también considero que nosotros tenemos que volver a la sociedad siempre de alguna forma. Y, por ejemplo, a mí me encanta lo que hago. Soy un empresario, soy un consultor, pero también soy una parte más del ecosistema y de la sociedad. Y tengo que devolverle a la sociedad en diferentes formas. Entonces yo siempre le digo a compañeros, así cuando uno está tranquilo, relax, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas tú a apoyar el ecosistema, la sociedad en la que tú vives, fuera de tu empresa?
Yo sé que nuestro trabajo como empresarios está claro, pero fuera de la empresa, ¿cómo vamos a ayudar a la comunidad? Porque nosotros tenemos la obligación de devolver a la sociedad lo mucho que nos ha dado. Tenemos que de alguna forma generar oportunidades, abrir puertas a nuevos campos, apoyar con lo que tú sabes o con lo que tú puedes en actividades que no solamente, que tal vez no son redituables, pero que la sociedad lo necesita. Entonces, la pregunta que voy a escribir es cómo tú como empresario vas a apoyar a la sociedad fuera de tu empresa o con tu empresa Súper. para compartir un poco de lo que tú Lo que tienes y de lo que has tienes. logrado. Es nuestra obligación. Total, de una gran pregunta. Y finalmente, Fabricio, ¿qué mensaje final nos compartirías a todas las personas que escuchan este podcast? Mira, me va a salir ya un poquito de los negocios, que me han oído hablar mucho de negocios. Yo creo que el mensaje como humano que yo le doy y le doy a mis hijos y a los que están, la vida es solo una. No hay segunda parte, no hay segundas oportunidades. Te puedes ir en cualquier momento, no está comprada. Mi mensaje es diviértete. Diviértete en lo que haces. Disfruta tu vida en todo sentido. Disfruta con tu familia, disfruta con tus colaboradores, disfruta. Tú no naciste para ser infeliz. Yo al menos considero que yo no nací para ser infeliz. Si hay algo que me genera infelicidad, lo analizo y veo por qué me genera infelicidad y lo hago a un lado. Lo quito, ese factor, trabajo para quitarlo de mi vida. Nosotros debemos programarnos para ser felices y tener una actitud de siempre buscar esa felicidad. En todos los sentidos, de repente a mí me afectan unas cosas más que a otros. No, nadie es igual que otra persona. Pero cuando algo a mí me genera ruido y me está generando infelicidad, lo trabajo, lo elimino, lo reemplazo, no sé, invierto, no sé, lo que tenga que hacer para eliminar ese factor de mi vida. Porque, insisto, no hay segundas partes. Hay una sola vida y en esa vida tenemos que ser felices. Gracias, Fabricio, por compartirnos estas lecciones empresariales y estas lecciones de vida. Un gusto Gracias a ti. platicar contigo. Me encanta.